Vamos a empezar en esta mañana. Voy a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6 y versos del 1 al 7. Si usted trae su Biblia y quiere acompañarme, y los que por alguna razón no traen Biblia, bueno, pues aquí tenemos los textos en el monitor. Ya estamos ahí, San Juan, capítulo 6, vamos a leer del verso del 1 al 7. Y dice así, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice en el verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y en el verso 7 Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Bueno, yo quiero comentar, ¿verdad? Nosotros siempre hemos dicho que nosotros lo que tenemos para conocer la vida de Cristo, pues solamente son 4 libros, que son los evangelios. Pero para esto también tengo que aclarar, aunque somos nuevos, pero como quiera desde un principio vamos aclarando de que evangelio nomás es uno, el evangelio de Jesucristo. Pero le llamamos 4 evangelios porque Mateo le escribe a los judíos, Marcos le escribe a los romanos, Lucas le escribe a los griegos y San Juan nos escribe a nosotros, la iglesia. Y por eso es que conocemos o comúnmente decimos que son 4 evangelios. Pero es el mismo, es la vida de Cristo, nomás que es enviada a cada pueblo. Porque cada pueblo esperaba algo. Como nosotros la iglesia, ¿a quién estamos esperando? La venida de Cristo. ¿Me explico? Pero bueno, ya para más hay que inscribirnos, hermanos, amén. Vamos a seguir adelante. En este estudio que vamos a tomar hoy, hermanos, vamos a ver que había una crisis que resolver y tenemos que notar que Jesús, Dios, hermanos, nuestro Dios Todopoderoso, Él tiene todo el control. Amén. Ahorita los cantos hablaban, los comentarios que hizo el pastor, todo habla que si estamos pasando por alguna necesidad, necesitamos, hermanos, atender este consejo para que confiemos más en el Señor Jesús. Hay momentos, ¿verdad?, en que surgen encrucijadas en nuestras vidas que hasta parecen como que no va a haber solución. Entonces, en este caso, era la necesidad de alimento para 5,000 personas en un monte. Estaban apartados en un lugar desierto. Estaban con hambre, sin fruta ni comida alguna. El problema es genuino, el problema es real. Pero el Señor Jesucristo utiliza la situación para fortalecer la fe de Felipe, según en la historia que leemos, de los demás discípulos y de la multitud. Y yo quiero agregar que en este día quiere fortalecer nuestra fe. Así que cuando, por ejemplo, nosotros alcanzamos a mirar cuando dice que Jesús levantó sus ojos, en otro de los evangelios dice que tuvo compasión de la gente. Dice, porque los miraba como obreros, los miraba como ovejas sin pastor. Y no es porque no tuvieran un pastor, sino que realmente hay muchas ovejas que no tienen el cuidado de sus líderes. Y es por eso que nosotros, hermanos, cada día queremos estar más envueltos en el servicio, en servir a Dios, para poder atender a toda esa gente que viene a la iglesia. Y entre más líderes hagamos, más gente vamos a poder retener en la iglesia. Entonces también miramos aquí, hermanos, que Felipe sacó su calculadora, ¿verdad? Y empezó a hacer ahí, pues, ¿cómo le vamos a hacer para arreglar esta situación? Y lo digo de esta forma porque en muchas ocasiones cuando nosotros entramos en una situación difícil, sea una crisis física, económica, moral, siempre de volada empezamos a hacer números. Perdón, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para arreglar esto? Entonces, lo que alcanzamos a mirar es que muchas veces nosotros también empezamos a hacer cuentas. ¿Cómo le vamos a hacer? Amén. No meramente matemáticas, simplemente cómo empezamos a hacer cuentas, pero en esta ecuación que nosotros hacemos, en muchas ocasiones dejamos fuera al Señor Jesús. Y no debemos dejar fuera al Señor Jesús. Debemos incluirlo siempre, hermanos. Amén. Porque Él ya sabe, dice en el versículo número 6, Él ya sabía lo que había de hacer. Y todavía en el día de hoy, Él sabe lo que va a hacer cuando viene esa necesidad. Pero dice ahí que lo dijo cuando le preguntó, ¿cómo le vamos a dar de comer? Le dijo a Felipe, y Felipe dijo, pues no sé, ni con 200 denarios.
Amén. Y quizás nosotros nuestra respuesta sea diferente, pero igual no sabemos cómo salir de esa situación. Queremos tratar de hacerlo a nuestra manera, nuestra forma de ser, pero debemos tener cuidado de que primeramente hay que clamarle a Dios. Dios nos va a dar la solución. Tenemos que clamarle a ese nombre que es sobre todo nombre, hermanos, amén. Porque como decía el pastor ahorita, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Pero necesitamos clamarle, pedid y se os dará, dice la Escritura. Entonces pídele cómo poder salir de esta situación. Y el Señor responde, hermanos, amén. Pero ya le digo, necesitamos nosotros reconocer que en ocasiones no sabemos qué hacer. Amén. Entonces tampoco Jesús decide darle de comer a la gente, aunque no haya dinero para comprar comida y tampoco hay suficientes alimentos. El Señor entonces prueba a Felipe, lo prueba, no lo tentó, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, hablando de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo esto a Felipe, pero probándole. Como cuando vamos a la escuela nosotros. En la escuela cada de una temporada de estudio llega el periodo de prueba del examen para ver si pasamos al siguiente grado. Es lo mismo como cristianos, como nuevos cristianos, vamos a decirlo así, que apenas tenemos 3 años en la iglesia, pero aún así van a venir pruebas a nuestra vida para ver si calificamos para el siguiente grado como cristianos. Porque la vida en el Señor Jesucristo es una vida de aprendizaje, es una vida de crecimiento. Hablamos de la madurez, no del físico. El físico ya tenemos ese crecimiento la mayoría, amén. Pero en cuanto a madurez, en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios. Y es importante conocerlo, porque dice en San Juan capítulo 3, dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces es importante conocer, hermanos, para poder saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Me estoy explicando? Entonces aquí está probando a Felipe, pero el único propósito es también dejarnos una enseñanza. No es avergonzar a Felipe, ni mucho menos a ninguno de nosotros. El propósito es de que reconozcamos que cuando no sabemos, quizás nos equivocamos al contestar como Felipe. ¿Me explico? Pero aquí alcanzamos a mirar que Felipe, cuando empezó a hacer los cálculos y respondió que se necesitarían más de 200 denarios, o sea, esa cantidad era aproximadamente el salario de 8 meses de trabajo de un jornalero. O sea, no era fácil conseguirlo ahí. Y me pongo a pensar, y aunque lo hubieran conseguido, pues estaban en un lugar desierto, no estaban a media cuadra ahí en la esquina, no tenían la panadería. Y me pongo a pensar, y si estuviera la panadería, no hubiera tenido pan suficiente para 5,000 personas. ¿Me estoy explicando? Entonces, de alguna manera, hay un mensaje para usted y para mí. Quizás no lo vamos a tener todo a la mano. Quizás no tenemos nosotros exactamente lo que tenemos que hacer para nuestro problema. Pero hay que aprender a esperar en Dios. Y hay que estar, como dice el canto, confiados que nuestra esperanza es Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ciertamente donde nosotros lo que alcanzamos a ver aquí, que el poder divino, hermanos, el poder espiritual, le quiero llamar así, va más allá de los problemas económicos, financieros, de cualquier tipo de problemas, hermanos. Quizás el médico nos dé un resultado como a mi esposa, ¿verdad? Cuando la operaron, le dijeron, pues ese cáncer que usted tiene es terminal. Santo, pues todos nos asustamos, pero clamamos al Señor Jesús y el Señor le dio la victoria, a pesar de que habían dicho, ¿verdad?, de que era terminal. ¿Y cuántas veces, no nomás mi esposa, muchas veces hemos pasado por situaciones difíciles que se nos dice, pues hasta aquí nomás, preparen todo? Pero cuando confiamos en Jesús, no importa los resultados que te hayan dado, Dios puede hacer un milagro. Y estamos hablando en esta enseñanza sobre un milagro especial, el cual está escrito en los 4 evangelios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque es un mensaje tremendo de parte de Dios para que ustedes y yo aprendamos de él. Y no nomás nosotros la iglesia, sino todos, hermanos. Amén. Todos. Entonces, ciertamente lo que alcanzamos a mirar, que Dios es más fuerte que es más poderoso que cualquier situación difícil que ustedes y yo podamos pasar. Todo lo que nosotros alcanzamos a mirar en el estudio de la palabra, hermanos, es para bendición de nuestras vidas. Felipe todavía no comprendía en forma exacta el poder de Jesús. Amén. Sin duda que después de este milagro su nivel de fe habría subido. Amén. Pasó la prueba de alguna manera. De esta misma manera, a pesar de las promesas divinas, nosotros no aprendemos las lecciones. Por eso es importante, hermanos, y les digo, ¿recuerdan ustedes cuando les menciono que siempre hay que tomar en cuenta Nehemías 8:8? Que cuando ustedes y yo leamos las escrituras, dice ahí, pongamos el sentido de modo que entendamos la lectura.
Porque ese es el propósito, hermano. No nomás de leer y leer la Biblia. No, de poner el sentido de modo que entendamos la lectura. Ese es el consejo que Él nos da por medio de Nehemías 8:8. Entonces, ciertamente, cuando la leamos, siempre pensemos, ¿quién habla aquí? ¿A quién le habla? ¿Por qué le habla? Hay un mensaje, hermanos, amén. Y en ese momento que ustedes y yo estamos estudiando la palabra de Dios o leyendo la Biblia, ahí es cuando Dios está hablando a tu vida. Es algo personal. Dios quiere tratar contigo, pero ustedes y yo necesitamos abrir nuestro corazón a la palabra, porque solo leer por leer, hermanos, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces es muy importante todo esto. Entonces no aprendamos, hermanos, amén, hasta que caigamos en una situación difícil. Bueno, cuando ya no hay de otra, entonces hay que confiar en Jesús, pero desde un principio, antes hay que tratar de entenderlo para que con sus consejos no haya necesidad de entrar en una dificultad. Así que no esperemos estar en una crisis para darle tiempo a Dios, no esperemos estar en un problema para darle tiempo a Dios. Si oyeres hoy su voz, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, dice en Hebreos, no hagas duro tu corazón. O sea, no seamos tercos, ¿me explico? A querer hacerle como yo creo, como yo pienso. Bueno, si la Biblia te respalda, adelante. Pero es muy importante, hermanos, tener esa relación con Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a leer ahora en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Y voy a leer 2 versos más, el verso 8 y el verso 9. Y dice así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto? ¿Qué es esto para? Uy, se me seca la garganta. Entonces lo que alcanzamos a mirar aquí, ¿qué es esto para tantos? Entonces aquí vemos la necesidad de compartir. Qué bueno que salió el tema de los niños. Porque aquí hermanos, miramos que un niño, ¿verdad? Un jovencito traía 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Aquí vemos la necesidad de compartir. Andrés, hermanos, era otro de los discípulos. Probablemente escuchó la conversación que tenía con Felipe y él decidió intervenir. Noten ustedes la actitud un poco más, con más experiencia. Amén. No mucha, pero un poquito más. Quizás, hermanos, Andrés haya tenido un chispazo de fe. Quizás, hermanos, Andrés había vislumbrado que Jesús podía hacer un milagro. Amén. Pero no se animó a expresarlo. Solamente dijo al maestro: aquí está esto, Señor. Quizás su fe fue tan mínima que no se atrevió a agregar: Señor, es tan poco, pero tú puedes multiplicarlo. En muchas ocasiones sabemos que Dios es todopoderoso y creemos que Dios puede hacer la obra, pero todavía no estamos tan fortalecidos en la fe. No decimos que no, como Felipe. No se puede. Pero quizás tratamos de pedir la oración. Yo no oro porque a lo mejor a mí el Señor no me escucha. Yo no oro porque quizás pues yo no tengo una relación con Dios. Y podemos estar pensando, ¿verdad? Sí, pero sabemos, hay algo adentro de nosotros que sabemos. Pide la oración a los hermanos, pide la oración en la iglesia. Y así Felipe está mostrando que hermanos, él sentía que Dios podía hacer algo. ¿Recuerdan la enseñanza que nos han dicho? Ahora que estamos estudiando, hermanos. Amén. Permítanme un segundo. Entonces lo que alcanzamos a mirar nosotros es que Dios nos va mostrando de acuerdo a la experiencia o a la madurez que tú tengas en el camino del Señor. Y no importa la posición que tengas espiritualmente, Dios está abriendo un escalón más, amén, un grado más para tu vida espiritual. Entonces aprovechemos, hermanos, amén, las oportunidades que Dios nos da. Aprovechemos y sigamos adelante. Entonces aquí, hermanos, ciertamente, entonces nosotros alcanzamos a ver que Él dijo: Señor, esto es tan poco, pero tú puedes multiplicarlo. No dijo, pero tenía ese sentir. Entonces se dice que el pan de cebada era el alimento de la gente más pobre en aquel tiempo. Amén. Era el más barato. No obstante, este muchachito, hermanos, lo compartió sin pensar en la calidad del pan. A veces me pongo a pensar, si hubiera sido un adulto, ¿por qué ponen el ejemplo de un niño, de un muchachito? Amén. Si hubiera sido un adulto, a lo mejor el adulto hubiera negociado. ¿Cómo ves? ¿Cuánto me das por el pan? ¿Cuánto me das por los pececillos? A ver, vamos a arreglarnos, ¿verdad? Entonces por eso es que Dios está poniendo el ejemplo de un niño. Y hay versículo en la Biblia donde dice que si ustedes y yo llegamos a ser como un niño,
No está hablando de este meramente, pero entonces, si no nos hacemos como un niño, como la actitud de un niño, dice la Biblia claramente, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Imagínense, hermano, lo que Dios nos enseña por medio de la Escritura. Entonces uno tiene que considerar eso. Pues sí, pero ¿a poco les voy a dar mis alimentos? ¿Y a poco les voy a...? Y nos empecemos a defender como abogados, ¿verdad? Pero no, necesitamos que haya disposición en nosotros. Necesitamos, hermanos, amén, creer que Dios puede hacer algo con lo poquito que tenemos. Amén, hermanos. Entonces, ciertamente, dice en un texto de la palabra de Dios, indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne, hermanos, amén. Así nosotros hoy en día debemos de confiar en Él, y nosotros aliviados, hermanos, amén, tranquilos, no debemos preocuparnos, como los estudios que hemos estado recibiendo. ¿Por qué comento esto? Porque ciertamente Dios se manifestó en carne. Entonces el Señor Jesús, esos milagros que hacía, en especial el que estamos mirando aquí, no estoy hablando de que era algo meramente humano, es algo divino, hermanos, amén. Pero Dios se manifiesta, estaba profetizado que el verbo iba a ser hecho carne, que Dios, amén, se iba a manifestar en carne. El profeta dijo, amén, el profeta dijo que una virgen parirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿alguien que me ayude? Dios con nosotros. Esto estaba profetizado. Entonces ciertamente lo que alcanzamos a mirar, que es Dios el que se está manifestando, hermanos, en carne. Y ustedes y yo somos carne, y Él quiere que ustedes y yo nos capacitemos, hermanos, amén, simplemente en atenderlo cuando lo leemos, en comprenderlo, para que ustedes y yo podamos ser usados por Él. Y cuando oremos por los enfermos, sanen. Pero Él es el que los sana, pero es algo divino lo que está pasando ahí. Amén. Ahorita que decía mi hijo el ministerio, la enseñanza, y por si alguno de ustedes tiene un familiar que esté preso, yo también tengo ese sentir de ir a las prisiones a predicar o a platicar o a escuchar solamente a aquellos que están presos. En línea también lo decimos, háblenos a la iglesia. Yo en mi trabajo, yo una semana descanso 4 días, la otra semana descanso 3 días, y son suficientes. Yo acomodo mi horario y en ese día voy a esa prisión a visitar a esa persona, amén, y hablarle de la palabra de Dios o a escucharlo, que se desahogue lo que muchos tenemos necesidad de hablar con otros, de que nos escuchen solamente. Y también hay gente enferma hospitalizada, díganles que si podemos visitarlo. También tenemos ese ministerio aquí en la iglesia. Díganlo, hermanos, con confianza a aquellas personas que nos están escuchando en línea. Es muy importante, hermanos, que demos de nuestro tiempo, que nos preocupemos. Ustedes no tienen que hacerlo. Estoy diciendo que yo tengo ese ministerio y lo deseo hacer con todo mi corazón, pero necesitamos recibir la invitación. No podemos irnos hospital por hospital como si fuera algo. Me estoy explicando, hermanos. Entonces ciertamente yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un don. Quizás yo tengo ese don. A mí me dicen, ¿me puede ayudar a cuidar niños? No, ni te conozco. No, a mí no, yo no sé karate para defenderme, y menos de un niño. Pero sí son para mí peligrosos. No, yo voy a jugar con mis nietos ahí, me dan unas revolcadas, por eso no voy mucho. Dice mi esposa, ¿tú no los amas? Pues sí los amo, pero el amor de ellos es apache. Con permiso. No, nomás de vez en cuando. Y si es que está ahí mi cuñado, el esposo de mi hija, ya no sé cómo se dice. Entonces, lo que quiero llamar la atención, hermanos, es de que cada uno traemos un don. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Entonces, de alguna manera, vamos a ofrecernos, hermanos, amén. Vamos a ofrecernos. El pastor, mire, pues yo no cuido niños, pero sí puedo ayudarle en esto o en esto. O el mismo pastor nos muestra ahí las posiciones que hay abiertas. Hay muchas posiciones abiertas aquí en la iglesia, en que ustedes y yo podemos inscribirnos, hermanos, podemos incluirnos para poder ser de bendición a alguien. Pero bueno, eso ya es personal y ustedes tienen que tomar la decisión. Nosotros lo que queremos seguir mirando, hermanos, cómo es que Dios, hermanos, también lleva a cabo las cosas. En Mateo capítulo 18 y verso 3, amén, es donde dice el versículo que les dije ahorita, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, 3. Porque a veces dicen, no, dicen cosas, pero no dice así la Biblia. Bueno, Mateo 18, 3. Si alguien quiere ir ahí a escribir, escríbalo para que lo lea. Entonces, hermanos, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Entonces, lo que quiero llamar la atención,
que ciertamente en esta lección también está en que a Dios, hermanos, para cumplir sus propósitos, a Él le agrada usar niños. Cuando estamos leyendo la Biblia nos vamos a dar cuenta que usa a niños, usa a pobres y usa a débiles. No tiene que ser usted la gran virtud, amén. No tiene que ser usted una persona que sobresale sobre los demás. Usted nomás note, hermanos, qué es lo que Dios escoge. Y el versículo dice lo mismo. Así que yo les digo, ánimo, hermanos, sigamos adelante, pongámonos a la disposición de Dios, amén. Dice el versículo en 1 Corintios, no va a salir aquí, pero apúntenlo al que lo quiera. 1 Corintios 1, 27 al 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces nosotros, hermanos, podemos ser muy útiles en las manos de Dios, pero debe haber una disposición. Fuerte la declaración, sí. Pero gracias a Dios porque somos una iglesia generosa, porque somos una iglesia participativa, hermanos, que tomamos tiempo. Gracias a Dios por eso. Y sigamos adelante. Hay otro versículo que dice, no os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, si no nos rajamos. Sigamos adelante, amén, hermanos. Sigamos confiando en el Señor. Y para terminar, hermanos, voy a leer ahora del verso 10 al 14. Amén. San Juan capítulo 6, versos 10 al 14. Entonces aquí nosotros miramos, dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Siempre decimos que este milagro es cuando se le dio de comer a 5,000, pero ciertamente dice 5,000 hombres. En otro evangelio dice sin contar mujeres y niños, o sea que eran más de 5,000. Pero bueno, aquí dice que eran 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían agarraban. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dice en el verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Porque así llamaban también a Jesús, el profeta. Yo quiero decir algo, cuando usted escucha que dicen el Cristo, el ungido, el Mesías, son sinónimos, y eso significa en español el Hijo de Dios. Esto estaba profetizado, que el Hijo de Dios iba a venir al mundo en carne, hermanos, amén. O sea, Dios, hermanos, la palabra de Dios vino, lo he dicho siempre, y tomó un cuerpo de la Virgen María para manifestarse a nosotros, para que esa carne, hermanos, fuera al Calvario, para librarnos a ustedes y a mí, amén. Me acordé de un canto con eso, pero no lo voy a entonar hoy, ni la estrofa, porque ya me dijeron, necesitamos practicar con música, y yo a veces me chiflo, pero no debe ser así. Yo también tengo que ponerme en disciplina. Pero ya hablé con algunos mariachis y van a ver cómo el rato, aleluya, me gozo porque me va a gustar. Pero debe salir bien, porque todo lo que hagamos para Dios debemos hacerlo con excelencia. Amén, hermanos. Hasta para abrir la puerta para que lleguen, hermanos, una sonrisa, hermanos. Eso me mueve a mí, hermanos, a hacer las cosas bien. Ojalá que todos tengamos ese sentir. Entonces, hermanos, lo que alcanzamos a mirar, que Isaías lo dijo 700 años antes, que una virgen dijo, una virgen parirá y dará a luz un hijo, 700 años antes de que se cumpliera. Por eso es que estos dijeron, ¿será ese la profecía de Isaías? Y nosotros que ya estamos en este tiempo, para nosotros ellos es tiempo pasado, pero ellos creían en este profeta que iba a venir, porque así lo había profetizado Isaías 700 años antes, y se cumplió. Y nosotros para nosotros esto ya es pasado, hermanos. Con más confianza debemos de confiar en el Señor. ¿Cómo es que todavía a veces batallamos? ¿Cómo es que dudamos, hermanos? Porque somos humanos, obvio, pero por eso es importante, hermanos, leer la palabra para poder creer. Esos son los pasos principales. Necesitamos creer a la palabra. Dijo el Señor Jesús, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces necesitamos creer. Tenemos una mesa allá en el lobby que se llama Próximos Pasos,
No lo es todo creer, no lo es todo el ser bautizados. La vida, esta iglesia, hermanos, ¿cómo se llama? New Life Church. Lo que los niños preguntaron, ¿cómo es que la iglesia cuando se bautizan da una vida nueva? Porque es lo que Jesús ofrece, una vida nueva. Cuando tú eres bautizado en el nombre, tus pecados son perdonados. Tú vuelves a nacer otra vez. En lo físico igual, pero en tu corazón tú vuelves a nacer de nuevo. Y de ahí en adelante es cuando la balanza ya empieza a contar. No puedes vivir como vivías antes. Debe haber un cambio. Ahora pues, nuevas criaturas somos. No en lo físico, pero sí en lo espiritual. Y debemos de tener cuidado, hermanos, que la balanza no se cargue como vivíamos antes. Necesitamos creer en la palabra, porque así es como dice la palabra. Vamos a seguir adelante, hermanos, amén. Entonces, hermanos, ciertamente lo que quiero ya compartir para terminar, que en el estudio de la vida de Cristo, hermanos, yo recuerdo el primer estudio donde nos dio el mensaje el pastor, ¿verdad? Que se trata de escuchar y hacer. Amén. El libro de los Hechos, en capítulo 1 y versículo 1 lo dice claramente. Estas cosas son las que están escritas en este libro, son las que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces primero, hermanos, amén, Él empezó a hacer y luego enseñaba. Así que nosotros necesitamos primero practicar esa palabra, creerla para poderla practicar y para poder vivirla, hermanos, amén. Entonces hay pasos, hermanos, que vamos a ir conociendo poco a poco. Este es el único milagro, les decía, que Jesús, amén, hizo y que está registrado en los 4 evangelios. Había una crisis que resolver y Él todo lo tiene en control. Hermanos, confiemos en que Él todo lo tiene en control. No importa la situación que vaya usted a pasar o que haya pasado, sabemos que Dios lo ha librado. Amén. Quizás alguien aquí dice, pues aquí yo no sé mucho. Recuerde, ciertamente el Señor nos va a ayudar, como a Felipe, amén, como a Andrés. Vamos a seguir adelante. Entonces recordemos el mensaje también, hermanos, cuando aprendimos de que Dios con lo poco hace mucho. Nos predicó el pastor, ¿se acuerdan? La semana pasada parece que fue, o la antepasada. Con lo poquito, hermanos, que nosotros le demos a Dios, Él puede hacer algo grande, hermanos. Y lo vimos en este milagro también. Entonces yo los animo, hermanos, amén, hagamos nuestra parte. Dios es todopoderoso, no obstante, Él quiere que todos participemos. Es tan todopoderoso que Él podía haber hecho todo sin meter al niño, sin meter a los discípulos, sin usarnos a nosotros. Pero Él lo que quiere que ustedes y yo participemos, porque participando ustedes y yo, nuestra fe va a crecer. Lo que nosotros no podemos hacer no está en nosotros. Entonces eso nos va a ayudar. Ese es el propósito, hermanos, amén, de que cada día podamos confiar más en Él. Entonces sigamos adelante. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Podríamos hacer algo, hermanos? ¿Podríamos hacer algo nosotros? Aunque sea poquito. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Entonces lo primero que recomendamos es, después de escuchar la palabra, creerla. Lo segundo es hacerla. ¿Qué vamos a hacer? Pues recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Rey. Son pasos, les decía, son pasos. Así que si hoy hay alguien aquí que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, o si hay alguien en línea, ¿verdad?, que no ha recibido la palabra de Dios en su corazón, que no ha recibido al Señor como su Rey, como su Señor, hoy queremos dar esa oportunidad. No lo es todo. Después viene, ¿verdad?, el congregarnos, después viene el bautismo y bueno, no vamos a profundizar mucho, pero de alguna manera necesitamos ayudar a la gente que no ha recibido a Jesucristo. Necesitamos apoyarlos, necesitamos ser unos con Él. ¿Me explico? Entonces hagámoslo, hermanos, amén. Si hay alguien aquí, vamos a orar, amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo que entendamos nosotros que Dios quiere, hermanos, amén, ayudarnos de cualquier forma, en cualquier posición que nos encontremos. Tenemos, hermanos, ciertamente el deseo en nuestro corazón. Y vamos a orar para aquellas personas que no han recibido a Jesucristo en su corazón. Y vamos a hacer, uno de nuestros lemas es de que aquí somos familia. Entonces, como familia, hermanos, vamos a apoyarlos. Quizás yo ya soy bautizado, quizás yo soy maestro de la palabra de Dios, como dijo mi hijo, ¿verdad?, como el testimonio que uno tiene, pero no importa. Yo como quiero ser uno con mi familia. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a levantar nuestras manos.